El Santo del Día, la vida del Padre Pío. Capítulo 1. Nacimiento, infancia y familiares. Nacimiento. El Padre Pío nació en Pietrelcina el 25 de mayo de 1887 a las 5 de la tarde, en una casa como eran todas las del pueblo, casa de adobe, piso de tierra, con solo dos habitaciones. Era el modo de vivir y existir allá en ese entonces. Lo bautizaron al día siguiente, el 26 de mayo, y le pusieron por nombre Francisco, porque la mamá le tenía gran devoción a San Francisco de Asís. Durante la mayor parte de su vida no llevará ni el nombre que le pusieron en el bautismo, ni el apellido de sus papás, sino el nombre Pío, que le pusieron en la comunidad, y como apellido el nombre de su pueblo natal, Pietrelcina, pues entre los capuchinos se reemplazaba el apellido por el nombre del pueblo donde se nació. Los papás. Su padre se llamaba Gracio Forgione, de 26 años, y la mamá María Josefa Anuncio, de 28. Los hijos fueron 7, 3 varones y 4 mujeres. Pío estaba en medio. Dos murieron de muy corta edad. Solamente la hermana menor, Gracia, logró sobrevivir hasta medio año después de la muerte del padre Pío. El papá, don Gracio, era un hombre fornido, alegre, inteligente, práctico para varias clases de trabajo, un poco rudo y frontal en su trato, pero siempre cordial y buen amigo. Era analfabeto y lo sentía en el alma. Traducía fácilmente en obras las buenas ideas que le llegaban. Tenía una alegría contagiosa. Salpicaba sus conversaciones con dichos y frases de humor y con chistes que hacían estallar en risa. Esas cualidades las heredará el padre Pío. Don Gracio era dueño de una hectárea de terreno cerca del poblado. Doña María Josefa, a quien los vecinos llamaban Mamá Pepa, era muy estimada por todos en el pueblo. Se casó por amor, pues era de familia más acomodada que la de don Gracio. Tenía el porte de una gran señora, siempre digna y muy respetable en su modo de actuar, pero como su marido, ella sabía mantener alegre la conversación. Le gustaba contar cosas bellas y lo hacía con especial gracia y maestría. Su hijo sabrá imitarla después en sus conversaciones. El matrimonio era feliz, aunque nunca gozaron de abundancia de riqueza. El padre Pío dirá después: en mi casa era muy difícil encontrar unos centavos de sobra para algún gasto, pero nunca nos faltó nada. Se cumplía lo que el sabio de la Biblia le pedía a Dios: Señor, que ni nos sobre ni nos falte, porque si nos sobra, nos podemos olvidar de ti, y si nos falta, podemos desanimarnos demasiado. La niñez. Era un niño bastante inquieto. Contaba la mamá que un día en que don Gracio llegó muy cansado del trabajo, trató de dormir un rato, pero el niñito lloraba sin cesar y no lo dejaba pegar los ojos. Al fin el papá, lleno de impaciencia, lo tomó en sus brazos y haciendo ademán de querer lanzarlo por la ventana, exclamó airado: este chico no parece un ser humano, sino un completo diablo. La mamá tuvo que esforzarse por consolar a su hijito para que dejara dormir un rato al fatigado don Gracio. Horror a las malas palabras. De niño era poco amigo de estar en la calle. Lo que sí le agradaba mucho era ir al templo. De vez en cuando iba a la iglesia del pueblo a visitar a Jesús y María. Como decía él mismo, la mamá le preguntaba en ocasiones: ¿y no quieres salir a la calle a jugar con los otros niños? Él respondía: no, mamá, porque ellos dicen malas palabras. Cuando ya tenía 8 años, sus papás le encomendaron el oficio de ir cada día al campo y llevar a pastar 4 ovejas. Iba acompañado de un amigo suyo
llamado Luis Orlando. Se ejercitaban en el deporte de la lucha libre y como Pío era algo mayor, casi siempre le ganaba a su amigo y un día lo lanzó al suelo de espalda y el compañerito al sentir aquel golpe lanzó una palabra y el compañerito al sentir aquel golpe lanzó una mala palabra. Inmediatamente el jovencito Forgione se alejó de aquel lugar y por varios días evitó tratar con su antiguo amigo, hasta que al fin Luis Orlando le pidió perdón y le prometió que no volvería a decir ninguna mala palabra indebida y volvieron a ser amigos. Niño normal. El mismo Luis Orlando dejó escrito: el niño Forgione era un jovencito totalmente normal como muchos de sus compañeros, un poco más serio y amigo del retiro que los otros, pero sin demostraciones raras de devoción o piedad, descalzo como los niños campesinos de su tiempo e hijo de una familia que en nada se diferenciaba de las demás familias pobres y buenas de los alrededores. Era espontáneo en el trato y tenía manifestaciones de comunicación alegre con los demás y también estallidos de mal genio, como le iba a suceder después durante toda su vida. Curación inesperada. El mismo Padre Pío, a quien le agradaba alegrar los recreos de los frailes de su comunidad con narraciones jocosas, contaba más tarde: tenía yo unos 10 años cuando me enfermé de tifo negro. Ya llevaba un mes en cama y con una dieta de verdadera hambre, solo un poquito de leche. El médico estaba preocupado. Un día, en pleno tiempo de recolección de la cosecha, mi buena mamá preparó un abundante almuerzo para llevarles a los trabajadores de un campo que mi familia había conseguido. Y para que se les aumentara un poco el apetito a aquellos recolectores, preparó una salsa de pimentón para echarle a los alimentos. Al irse a llevar el almuerzo a los obreros, dejó sobre la mesa de la cocina medio plato de salsa de pimentón, la cual es muy fuerte para el estómago. Yo, que tenía un hambre atroz, tan pronto mi mamá salió de la casa, me levanté de la cama y, sin saber los efectos que produce esa salsa cuando se come en alta dosis, me embutí el medio plato de pimentón y volví a acostarme. Quedé luego profundamente dormido. Cuando mamá volvió del campo, se acercó a mi lecho y notó que yo estaba empapado en sudor y con el rostro rojo como un tomate. Poco después me vino la diarrea más espantosa y pronto mis intestinos quedaron totalmente libres de todo lo que tenía. Hasta los microbios que me acompañaban fueron expulsados. Y el Padre Pío, al narrar esto, añadía: aquellos días sí que practiqué lo que hoy en día está tan de moda en ciertas universidades, las carreras intermedias. Y al decir esto soltaba una sonora carcajada que contagiaba de risa a todos sus oyentes. Y aquel remedio inesperado fue su curación. María Josefa había rezado con tanta fe ante la imagen de la Santísima Virgen del templo parroquial y obtuvo la sanación del niño de la manera que menos había imaginado. Un día, el médico del pueblo se encontró con ella en la calle y le preguntó preocupado: ¿cómo sigue el niño? Muy bien, doctor. ¿Y qué pastilla ha tomado?, preguntó el médico. Ninguna. No ha querido tomar pastilla. El médico se apresuró a ir a visitar al muchachito. Le tomó la temperatura y no tenía fiebre. Le midió las palpitaciones del corazón y eran totalmente normales. Meditabundo y sin saber explicarse la causa de tan inesperada mejoría, salió de la casa recomendando que no le dieran más medicamentos al niño porque ya no los necesitaba. El primer milagro que presenció en su vida. Poco después de esta curación,
dispuso papá Gracio llevar a su hijito a visitar un santuario muy famoso que había allí cerca a 22 kilómetros de Pietrelcina, el santuario de Pellegrino. Hizo cabalgar al niño en un burrito, amarrándolo bien a la silla por si se dormía no se fuera a caer, y llevando en una talega los alimentos preparados por mamá Josefa, partieron en peregrinación. Cuando llegaron al santuario, ya el templo estaba totalmente lleno de peregrinos y con gran dificultad lograron padre e hijo llegar hasta el altar donde se encontraba el cuerpo del santo. Don Gracio, después de rezar durante una hora, dispuso salir del templo, pero su hijito estaba emocionado, contemplando una escena que le conmovió el corazón. Era una madre con un niñito totalmente deforme, que más que un ser humano parecía un monstruo. Gritaba llorando ante el altar del santo, pidiendo que por favor le concediera el milagro de la sanación de su hijito. El niño Forgione también rezaba, pidiendo la curación de aquel pobre muchachito, y se admiraba de que San Pellegrino, siendo tan milagroso, no quisiera hacer ese favor. Al final, la desesperada mamá, dando un grito impresionante, lanzó al enfermito sobre el sepulcro del santo y exclamó: si es que no quieres curarlo, quédate tú con él, ahí te lo dejo. La multitud la escuchaba en medio de un silencio impresionante, el cual se convirtió luego en un enorme griterío y atronadores aplausos al ver que el jovencito deforme, en vez de quedar medio muerto por el golpe, se levantó por sus propios pies y totalmente curado empezó a andar entre la multitud. Todos gritaban: ¡milagro! ¡Milagro! ¡San Pellegrino ha hecho un milagro! Y aplaudían y algunos lloraban de emoción. Era el primer milagro que el futuro Padre Pío contemplaba en su vida. Después tendrá el privilegio de ver brotar los milagros a su alrededor de manera portentosa. Papá e hijo quisieron salir del templo. Esto era imposible. Nuevas marejadas humanas, atraídas por la noticia del milagro, entraban al santuario y ellos, casi sin tocar suelo, eran llevados de aquí para allá por la multitud entusiasmada. Cuando años más tarde narraba a sus oyentes este hecho extraordinario, añadía sonriente: aquella vez sí que supe lo que es la opresión de las masas. El jovencito, que llegó totalmente enfermo, salió completamente curado. Y yo, que llegué ese día lleno de salud al templo, casi salgo hecho una salchicha por los apretujones de todo. Pero había aprendido una gran verdad: que los milagros sí son posibles, que todo depende de la fe de quien los pide. ¿Cómo fueron sus primeros estudios? Don Gracio y mamá Josefa eran analfabetos y lo sentían en el alma, y hubieran querido que sus hijos sí recibieran una instrucción, pero sucedió que al hijo mayor lo pusieron a la escuela y a los 3 años no había adelantado nada. Esto lo desanimó bastante. Por lo tanto, a Francisco, que era el cuarto de los hijos, no les interesaba mucho ponerlo a estudiar. De vez en cuando papá le decía: Francisco, ¿deseas estudiar? Sí, papá, yo deseo mucho estudiar e instruirme, respondía el niño. Pero el señor Forgione no daba ninguna señal de estar muy entusiasmado por llevarlo a la escuela. Primeros maestros. Al fin papá Gracio dispuso conseguirle un profesor a su hijo. No lo llevó a la escuela porque quedaba demasiado grande entre esos chiquitines de primero de primaria. Más bien le consiguió un maestro particular
el señor Saginario, que era mitad agricultor y mitad maestro. Él le enseñó a leer y escribir con una letra no demasiado bonita y con métodos no demasiado suaves. Al susodicho maestro le encantaba el antiguo lema: la letra con sangre entra. Y cuando el alumno no aprendía a las buenas, tenía que hacerlo a la brava. Los recuerdos que el padre Pío conservó acerca de este primer aprendizaje no fueron ciertamente los más agradables. Un segundo maestro también particular fue el ex sacerdote Domingo Tisari, que había abandonado su sacerdocio por irse a vivir con una mujer. Muy pocos sabían en el pueblo que él había sido sacerdote y por lo demás no daba mal ejemplo a nadie. De este maestro sí conservó el padre Pío un recuerdo muy agradable y agradecido por toda su vida. Con él hizo sus años tercero, cuarto y quinto de primaria y logró aprender bastante. Un modo consolador de pagar las enseñanzas. Muchas veces narró el padre Pío con sentimiento de gratitud y de consuelo, y elevando los ojos a Dios para darle gracias, el modo como pudo él recompensarle en cierto modo al ex sacerdote Tisari las enseñanzas que le impartió en sus años de primaria. Lo narraba así: era yo joven sacerdote, estaba pasando una temporada en mi pueblo natal y un día, al pasar por frente a la casa de mi antiguo profesor de primaria, oí que una jovencita lloraba amargamente. Me acerqué y vi que era la hija del ex sacerdote Tisani, al cual yo estimaba mucho. Le pregunté qué le pasaba y me dijo: es que mi papacito se está muriendo. Niña, añadí, ¿podré entrar a visitarlo? Claro que sí, dice la niña. Usted es muy apreciado por mi papá. Entre. Lo confesé, él estaba angustiado por haber abandonado su sacerdocio. Yo le aseguré que con esa absolución quedaba perdonado de todos sus pecados y de cualquier censura o castigo que la Santa Iglesia le hubiera podido decretar por su abandono del sacerdocio. Le apliqué los santos sacramentos y murió tranquilo y en paz con Dios. Oh, qué bueno es nuestro Señor con los que en Él confían. Nuevo maestro. La mamá dispuso conseguirle un nuevo maestro a Francisco y lo inscribió en unas clases particulares que el señor Ángel Cacabo tenía para muchachos un poco retrasados en edad, para los que empezaban el bachillerato después de haber cumplido los 14 años. Allí Francisco hizo verdaderos progresos, tanto que al escribirle en 1901 a su papá, que había viajado a Argentina en busca de algún dinero para educar a los hijos, le decía: mamá y yo estamos muy contentos por los progresos que estoy haciendo en los estudios. Chanza pesada. Los compañeros de Francisco eran muchachos de 14 a 16 años, varios varones y una muchacha. Y un día, al ver que el joven Forgione era tan espiritual y nada amigo de participar en sus conversaciones mundanas, dispusieron vengarse de él haciéndole una chanza bien pesada. Encargaron a la muchacha que redactara una carta de amor como escrita por Francisco, y en un descuido se la echaron al bolsillo al desprevenido joven. Cuando llegó el profesor don Ángel, empezó a oír risas maliciosas entre los alumnos. Un poco nervioso preguntó: ¿qué pasa? Profe, es que Francisco está enamorado y proponiéndole amores a nuestra compañera, dice el joven malicioso. ¿Qué es eso, Francisco? ¿Es verdad lo que dicen los otros? No, profesor, yo no estoy enamorado ni proponiéndole amores a ninguna muchacha. Dígame toda la verdad, Francisco.
Estar enamorado no es ningún pecado, pero si me miente, prepárese para el castigo que le voy a dar. Haga lo que quiera, señor maestro, pero yo no estoy enamorado ni proponiéndole amores a ninguna muchacha. Mientras tanto, los demás compañeros le indicaban al profesor que mirase en el bolsillo del saco de Francisco. El maestro se acercó y encontró allí un papel, una carta que decía: Amorcito de mi alma, tú eres la dueña de mi corazón. Don Ángel estalló como el fósforo y emprendió a bofetones y a patadas contra el pobre jovencito Forgione. Lo que lo libró de una masacre completa fue que logró esconderse debajo de una mesa. Al día siguiente, la muchacha, arrepentida de haberle hecho un cargo tan injusto a su compañero, fue a decirle al profesor que era ella misma la que había escrito aquella carta para burlarse del buen muchacho. Fue tal el estallido de ira de don Ángel que le lanzó un patadón tremendo a la muchacha, y si ella no hubiera sido lo suficientemente ágil para salir corriendo, habría quedado coja por varias semanas. Aquel mismo día el profesor le pidió excusas a Francisco. El padre Pío, muchos años más tarde, al recordar entre risas estos hechos en su juventud, exclamaba: Don Ángel me pidió excusas al día siguiente de la golpiza, pero lo que sí no logró quitarme enseguida fueron los moretones, las magalladuras, los chichones y los dolores de la tunda que me había dado. Su primera composición. De aquellos años de su bachillerato se conserva la primera composición que se conoce del joven Forgione. El tema que les había dado el maestro para hacer una redacción era este: si yo fuera el primer mandatario de la nación, ¿qué haría? ¿Cómo me comportaría? Francisco, el futuro padre Pío, escribió: si yo fuera el primer mandatario de la nación, le daría enorme importancia a la religión. Me esforzaría para que los esposos se conservaran fieles y no hubiera divorcio, que tanto mal le hacen a los hijos. Tendría como lema: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Me esforzaría por mostrarme siempre amable, humano, comprensivo con todo. Me vestiría de manera muy sencilla y sin lujo alguno. Trataría de estar siempre disponible para los que vinieron a hablarme. Ayudaría mucho a los buenos escritores y haría todo lo posible para que recibieran muy buena formación los profesores. Recordaría siempre lo que dijo un personaje antiguo: solamente quien se muestra muy humano y muy comprensivo merece ser gobernante. Esta redacción demuestra que nuestro joven había adquirido ya una buena facilidad para redactar y que poseía un corazón generoso para con los demás, todo lo cual lo demostrará ampliamente en el porvenir. Amigo y hermano en la fe que está escuchando la vida del Padre Pío, si le está gustando su vida, su biografía, acompáñenos en el capítulo 2 llamado Las primeras manifestaciones místicas. Amén. Hasta el próximo capítulo.